Evolución cerebral. El cerebro humano, tal y como lo conocemos actualmente, ha sufrido un proceso de evolución de 2.5 millones de años desde nuestros ancestros más primitivos. Se considera que empezó a aumentar notablemente de tamaño en el Australopithecus africano, posible predecesor de nuestro género, con un volumen cerebral de aproximadamente 500 centímetros cúbicos, y lo hizo a un ritmo estimado de 150.000 neuronas por generación. Pese a tener una estatura similar a la del chimpancé, los cerebros de estos individuos empezaron a presentar volúmenes encefálicos significativamente superiores. Por su parte, los primeros miembros del género Homo mostraban una mediana de 700 centímetros cuadrados y evolucionaron de manera gradual y casi lineal, sin baches, hasta llegar a los 1.400 centímetros cúbicos del Homo sapiens actual. A lo largo de nuestra evolución, las mejoras en el cerebro y el cuerpo se han complementado recíprocamente. Cuando una avanzaba, esta impulsaba a la mejora de la otra, siguiendo un ciclo de retroalimentación positiva. De esta manera, ponerse de pie fue uno de los primeros hechos trascendentales de la humanidad, y está constatado que esto sucedió antes de la aparición de los pulgares prensiles, la habilidad de fabricar herramientas o el desarrollo del lenguaje. Filogenética del sistema nervioso. El origen y desarrollo evolutivo de las especies y en general de la genealogía de seres vivos, el comunicado más antiguo de una palabra destinada a denominar el encéfalo corresponde a la cultura egipcia. Sin embargo, entre los años 3000 y 3500 a.C., aún se consideraba al corazón como asiento del intelecto. El griego Alcmeón logró cambiar esta concepción estableciendo que el cerebro era el centro de la inteligencia del entendimiento. Comprobó la conexión del cerebro con los órganos de los sentidos, describiendo el nervio óptico. Filogenia del sistema nervioso. En el siglo V a.C., Hipócrates consideró al cerebro como asiento de las emociones. Notó que las lesiones de un lado de la cabeza a menudo producían parálisis del lado contrario del cuerpo. Herófilo concebía el cerebro como la sede de la inteligencia, los sentimientos, las locuras, los sueños y las sensaciones. Demostró que la mayoría de los nervios tienen origen en el encéfalo, que son ellos los encargados de transmitir las sensaciones y que algunos se originaban en la médula espinal. Filogenia. En el siglo XVI, el anatomista alemán Samuel Thomas otorgó a los pares craneales la numeración que actualmente se utiliza. Haller, en 1757, reconoció la existencia de nervios de origen central para la percepción de la sensibilidad, la producción del movimiento y la transmisión de mensajes al cerebro. El sistema nervioso constituye por excelencia un órgano que ha evolucionado durante millones de años, permitiendo al hombre la adaptación a entornos en constante cambio. Sin esta posibilidad de transformación de sus estructuras, en especial a nivel micro, esto es, sus múltiples circuitos inter- e intracorticales, tales adaptaciones no habrían sido posibles. De igual forma, han sido los diferentes hábitats a los que el hombre se ha visto enfrentado en su evolución los que han originado tan notables cambios. Esto indica que es el entorno, al menos en parte, quien provee al sistema nervioso de los estímulos necesarios que inducen a la modificación de sus circuitos neurales. En el siglo XIX, Pierre Flores demostró que el cerebro es responsable de la actividad intelectual y de la voluntad. Fue pionero en el estudio de la función cerebral y el primero en identificar la región del cerebro que controla la respiración e identificar las funciones motoras del cerebro. En el siglo XIX, los avances de la microscopia permitieron a los investigadores el examen del desarrollo del cerebro y de la médula espinal, la aplicación de métodos de estimulación eléctrica y un entendimiento más detallado de las interacciones entre estructura y la función del sistema nervioso. Camillo Golgi sostenía la existencia de una complicada red de anastomosis de células nerviosas extendida por toda la sustancia gris,
la cual fue corroborado posteriormente por Ramón y Cajal en microscopía eléctrica. La genética estudia la forma en la que los rasgos se transmiten de un familiar a otro, en donde la concesión de esos rasgos de una generación a la siguiente es lo que se conoce como herencia, por lo que esos elementos que controlan la transmisión de esos rasgos se llaman gen. Sin embargo, la conducta especifica los diferentes comportamientos o actitudes que caracterizan a una persona y los cuales pueden ser adquiridos de su medio ambiente o simplemente heredados de sus familiares. La genética de la conducta es el estudio de la relación que existe entre dos factores genéticos o hereditarios y los rasgos de la personalidad. La conducta del ser humano es definida desde su niñez, ya que es tomada de todo el medio que lo rodea, por lo que las investigaciones recientes indican que el ambiente es, al menos, tan importante como la herencia al producir las diferencias conductuales visibles entre las personas. Alport y Cattell fueron los primeros en mencionar y afirmar que los factores heredados moldean la personalidad con la misma fuerza que los factores ambientales. Frecuentemente, los genes predisponen a una persona a desarrollar un rasgo particular, pero los factores ambientales desempeñan un papel más importante al alterar o eliminar la expresión del rasgo. Poseer los genes apropiados dota a la persona con el potencial para exhibir un rasgo, pero este no aparecerá a menos que el ambiente coopere. El comportamiento humano, desde los inicios de su historia, se ha tratado de estudiar y comprender. Esto para tratar de aprovechar sus características en el desarrollo de actividades o mejorarlo para permitirle al mismo vivir de una mejor manera, ya sea observando sus fortalezas, mejorando esos aspectos y tratar de disminuir las debilidades, aumentando así la atención en los puntos en los que generalmente el ser humano suele fallar. El ser humano ha evolucionado para ajustarse a un mundo diferente. Desde sus inicios, el ser humano ha demostrado su interés de aprender sobre lo que le rodea y aprovecharlo para su beneficio y comodidad. Si bien el ser humano es curioso, también es creativo, al inventar toda una serie de formas para comunicarse, desde el lenguaje por señas, el escrito, incluso el oral, entre otras muchas cosas, que ayudaron a facilitar la vida del ser humano, así como su supervivencia. Otro aspecto importante sobre la forma de ser de las personas es el hecho en la que éstas aprenden. Siendo esto la imitación, este recurso es muy utilizado por el ser humano desde la antigüedad. Evidentes ejemplos de esto es el hecho que mediante la copia o imitación se aprende a hablar o caminar. Algunos de los inventos se basan en la imitación de la naturaleza, como lo es el caso de los aviones, imitando la anatomía de las aves, o el del helicóptero, siendo muy parecido a la libélula. Todo ser humano crece con un instinto o manera de supervivencia. Los genes juegan gran parte en esta conducta o instinto del ser humano. Estos comportamientos son determinados tanto por herencia como por el ambiente, cada uno contribuyendo a diferentes grados de reacciones particulares. Existen unos factores que afectan el comportamiento humano, entre ellos la genética, la actitud. En este grado, la persona hace una evaluación favorable o desfavorable del comportamiento. La norma social. Esta es influencia de la presión social que es percibida por el individuo para realizar o no ciertos comportamientos. El control del comportamiento percibido, como las creencias del individuo que hacen fácil o difícil la realización del comportamiento. Y finalmente, la cultura. Esta tiene gran influencia en cada una de las diferentes conductas que el ser humano presenta.